Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por acompañarnos en esta convocatoria. Mientras terminamos de aceptar a la gente que se va sumando, vamos a iniciar la actividad para ser puntuales con quienes estuvieron a tiempo. Lo primero que corresponde es, además de agradecer la presencia de todos ustedes aquí, es agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC por alojarnos y al apoyo de las áreas de tecnología de la facultad que hacen este encuentro posible. En un pequeño ensayo publicado por el Centro Editor de América Latina, que reunió trabajos presentados en un encuentro realizado en 1983 por la Asociación de Estudios de la Realidad Argentina, Daniel García Delgado advertía sobre la particular problematicidad de la producción de conocimiento riguroso de lo social bajo un régimen que acababa de culminar, decidido a suprimir brutal y sistemáticamente buena parte de la información disponible o obtenible. Destacaba ya entonces la importancia de las acciones institucionales para la recuperación de la memoria, partiendo de aquellas de carácter subjetivo y testimonial que en estos 50 años fueron claves para la construcción de la memoria colectiva y también para resguardarla para las nuevas generaciones. Como parte de una larga y comprometida tradición de la FFIH por la memoria, verdad y justicia, se realizan en este cincuentenario del golpe un conjunto de actos conmemorativos. Quiero destacar especialmente, antes de dar la palabra a las compañeras, la restitución de los legajos de estudiantes y egresados desaparecidos que incluirán la condición en que esos estudiantes fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado y su entrega a familiares, tarea que nuestra decana ya ha iniciado. Además, quisiera también en este momento nombrar a los docentes, estudiantes y egresados de nuestra Escuela de Ciencias de la Educación que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la década de 1970. Son ellos: Carlos Eduardo Álvarez, Juana del Carmen Avendaño de Gómez, Zulema Edith Brendesky Edelstein, Daniel Leonardo Burgos Obando, Emma Raquel Conin Boruch, Adriana Amelia Legat Sáenz, Cristina del Valle Morandini Huespe, Eve Sol Real Meiner de Daura, Juan Julio Roque, Nilda Susana Salamone Zárate, María Ana Catalina Testa Rayolo y Norma Elinor Walquín Gilal. Con ellos decimos presentes ahora y siempre. También nos advertía Daniel García Delgado en aquellos primeros intentos por conceptualizar y generar conocimiento sobre lo sucedido en la dictadura y sus efectos acerca de la necesidad de contar con nuevos modos de mirar, nuevas herramientas cada vez más potentes y fértiles que con el tiempo han ido enriqueciendo la investigación de las ciencias sociales, particularmente en los estudios que se han denominado estudios de historia reciente. Trabajos que hoy son especialmente importantes, vitales diría yo, en tiempos en que un contexto global, regional y local complejo, marcado por el avance del neoliberalismo, la ultraderecha, los neofascismos, que destruyen derechos y pretenden suprimir la historia. En un país que asiste a la recomposición de políticas educativas de corte neoliberal, con reminiscencias, uno podría decir, reminiscencias discursivas novedosas y otras cercanas a la dictadura, como por ejemplo las restricciones para la manifestación de la protesta social, la conculcación de derechos laborales a la que hemos asistido muy recientemente, las limitaciones para el acceso a la información pública sobre las acciones de gobierno o el negacionismo, son cuestiones que deterioran fuertemente la calidad institucional de la democracia. En esa línea y en el marco de la conmemoración de los 50 años de la última dictadura cívico-militar,
los actos de memoria se hacen imprescindibles. El conversatorio que nos convoca, titulado Pedagogía y Dictadura, la producción de subjetividades políticas, se propone como un espacio de reflexión y debate en torno a la formación de ciencias de la educación durante la última dictadura cívico-militar en las universidades nacionales de La Plata, San Luis y Córdoba. El panel está integrado por la doctora Luciana Garate de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora Sonia Riveros de la Universidad Nacional de San Luis y la doctora Mariana Tosolini de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta actividad de extensión fue organizada por la doctora Mariana Tosolini en el marco del programa de postdoctorado de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la doctora Sonia Riveros del Centro de Estudios e Investigaciones de Historia de la Educación Argentina Reciente, radicada en la Universidad de San Luis. A partir de distintas investigaciones y trayectorias, el encuentro busca problematizar los modos en que el terrorismo de Estado incidió en la producción de saberes pedagógicos y en la configuración de subjetividades políticas en el ámbito universitario. De modo particular, se pone a discutir los hallazgos de los estudios que llevaron a cabo las profesoras y entendemos que esto permitirá articular conocimientos que muestran la génesis del proyecto neoliberal en la política educativa con foco en la formación de los profesores del nivel universitario. Vamos a dar la palabra primeramente a la doctora Luciana Garate. Luciana es investigadora del CONICET, con sede en el Centro de Investigaciones en Educación y profesora titular de Pedagogía 1, ambos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Se ha especializado en temas relacionados con las políticas curriculares, los proyectos de formación pedagógica y sus condiciones de producción, tramas de sociabilidad, trayectorias, experiencias en actores del ámbito universitario, en la actualidad y en la historia reciente de nuestro país. El trabajo que nos va a compartir la doctora Garate se titula Pedagogías autoritarias, espacio de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Le damos la palabra y le agradecemos muchísimo esta formación. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras de esta actividad, a Mariana, a Sonia, a Nora, compañeras de Córdoba y de San Luis. En tiempos tan difíciles, como decía Nora, para tantos y tantas en nuestro país, también para las docentes universitarias, investigadoras, en un contexto de ahogo presupuestario, de enorme desprestigio hacia la producción de conocimiento científico en educación, también de sospecha sobre nuestro rol en el sistema educativo como actores que llevamos a cabo cierto adoctrinamiento ideológico. Y entonces posicionarnos en este conversatorio, compartir nuestras investigaciones, creemos que hoy es más necesario que nunca, no solamente en este mes de marzo, en este mes de la memoria, sino permanentemente en nuestros espacios de intervención pedagógica, de formación de docentes, de investigación. Porque hacerlo, creemos, aporta a la construcción de lo que Semmelman denominaba la conciencia histórica, tan necesaria para poder procesar el pasado traumático, pero también para comprender el presente y poder hacer esos cruces, esas interpretaciones de más larga duración que nos permitan comprender cómo se revisten en la actualidad los discursos autoritarios, qué nuevas prácticas y modulaciones adquieren nuestro contexto, con lo cual no es algo que esté en el pasado, digamos, ¿no? Lo que vamos a conversar hoy es parte de nuestra historia reciente, pero también nos invita a pensar el presente y además a proyectarnos hacia un futuro necesariamente utópico para quienes intervenimos en educación, necesariamente esperanzador. Así que le voy a pedir a Mariana, si le parece bien, que hagamos un ejercicio de compartir la pantalla para simplemente señalar algunas ideas que voy a repasar brevemente para cumplir un poco con los tiempos y dejar espacio para la conversación pública también. Esta presentación recoge el guante de algunas inquietudes transmitidas por maestras que nos formaron
como Julia Silver, como Carolina Kaufman, como Adela Cori en su momento también, quienes, bueno, comenzaron a trabajar hace más de 20 años la experiencia de la dictadura en nuestras carreras de ciencias de la educación. Y en principio es necesario, me parece, bueno, poder identificar la especificidad de estos procesos en cada una de nuestras carreras. Y entonces avanzamos un poco, si te parece, Mariana, para comentar que en el caso de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, el escenario en el que tenemos que situarnos para comprender cómo es que se llevaron a cabo estos procesos de formación de subjetividades políticas es previo a marzo del 76. Tenemos que hablar de la intervención autoritaria desplegada por la misión Ivanišević en la segunda mitad del año 1974, el despliegue de una autodenominada misión que pretendía depurar a las universidades públicas de la infiltración marxista, de las prácticas e ideologías de izquierda que no habían hecho más que generar desorden, tumulto y buscar dispositivos eficientes para restituir el orden. Hacerlo en un contexto de terrorismo de Estado, desde ya, con lo cual el primer episodio luctuoso en la Universidad de La Plata fue el asesinato de 2 funcionarios de primera línea en octubre de 1974, lo que desencadenó el cierre de la universidad hasta el mes de diciembre, escenario que permitió una primera medida sustantiva, que fue la de dejar cesantes a todo el plantel docente, de profesores y de auxiliares de las facultades, y comenzar un proceso de conformación de plantas docentes con reincorporaciones selectivas. Avanzamos un poquito. En estas reincorporaciones también se sumaron algunos profesores identificados con la ideología peronista, católicos y de derecha, que habían sido reincorporados en el 73 sin cargo y que fueron designados efectivamente a partir de 1975. Entonces tenemos que hablar de una antesala de la dictadura, un escenario en el cual con nuevos planteles docentes, nuevos programas y con una serie de medidas represivas e institucionales, como la suspensión de reformas curriculares, el cierre de centros de estudiantes, del comedor universitario, de programas de promoción de becas, de prohibición de actividades políticas, se generó un primer escenario fundamental para poder desplegar esa matriz autoritaria que luego va a tener continuidad tras marzo del 76. Por eso, en la experiencia de los estudiantes que vivieron este proceso, el quiebre y la ruptura hay que marcarla en este momento, en el año 1974, y todo lo que empieza a suceder a partir del 75. Si avanzamos un poco más, vamos a reconocer que en la carrera de Ciencias de la Educación, estos dispositivos de conformación de nuevos docentes se van a llevar a cabo con criterios que pueden resultar un tanto paradójicos. Por ejemplo, se privilegiaba el hecho de no tener antecedentes. Las resoluciones indican que el profesor tal puede ser nombrado porque no registra antecedentes, ¿no? Un criterio que resultaría absurdo en el ámbito académico. Sin embargo, el no tener antecedentes estaba indicando la ausencia de informes policiales y la ausencia de sospechas por parte de alguna de las fuerzas, con lo cual se podía justificar la designación de determinados docentes. Esta práctica, este control ideológico sobre la conformación de las plantas, aparece expresado en los testimonios de los actores del periodo. Quien fue directora del departamento en el año 75 nos decía: no nos gustaba que se mezclara la educación con la política, era necesario recuperar una carrera científica, neutral, aséptica, y hacerlo en un contexto donde había que terminar con la violencia, había que terminar con las bombas. Y entonces el pasaje fue abrupto, de una facultad en estado asambleario, con reformas permanentes de planes de estudios, a un escenario que de repente se convirtió en un espacio vacío, en un cementerio, en el registro testimonial de los estudiantes del periodo. Si avanzamos un poco más, vamos a ver cómo esto impacta en la formación pedagógica. El cambio de programas de pedagogía es muy significativo. Se pasa de una pedagogía anclada en la realidad social, que pensaba a la educación como un ámbito desde donde cuestionar el presente, generar cuestionamientos a los problemas del sistema educativo, formar sujetos autónomos, capaces de insertarse en la realidad social. Esta era la pedagogía que venía trabajando Ricardo Nassif en La Plata hasta el año 1974, a una pedagogía de corte espiritualista. Y nos vamos a la siguiente filmina, donde aparece el testimonio, digamos, en realidad el trabajo de archivo y lo que expresa el programa de pedagogía de Martiniano Juanes, que va a ser quien asume
la función de profesor titular de pedagogía y de prácticas de la enseñanza, quien va a pensar a la formación pedagógica como una construcción mental integrada, con espíritu vivencial, docentes esclarecidos en sus fines valorativos, en el saber filosófico, científico y también técnico, y una educación pensada como una herramienta para la personalización de los sujetos. Vamos a ver que este enfoque, el de la educación personalizada, gana presencia en la Universidad de La Plata y en muchas otras universidades nacionales, y esto no es casualidad. Vamos a avanzar un poco para ver de dónde viene esta perspectiva. Si pensamos en principio en la primera respuesta de estos cambios de programas, estas disposiciones institucionales entre el 75 y el 76, el testimonio de los estudiantes es contundente. Nos hablan de, bueno, un acomodamiento abrupto. De golpe nos convertimos en alumnos obedientes. El fin era obtener el título para irnos cuanto antes y no volver. Y el reconocimiento no solamente de prácticas represivas y autoritarias, desapariciones, bueno, el caso de Guillermo Sablo fue asesinado en enero de 1976, se cumplieron 50 años este año, sino también en prácticas también de terrorismo de Estado por parte de la llamada gente corriente, esos soldados que recibían la documentación, que los controlaban al ingreso de la facultad, que tenían un juego que consistía en tirar un casco al sótano que sonaba como un tiro y se reían de nuestro miedo, nos decían en el testimonio. Hay un reconocimiento de un cambio abrupto en la formación. Los estudiantes nos dicen, pasamos a una carrera de muy baja calidad, y hay una imagen casi grotesca de una profesora que tejía en clase, de una facultad que de ser un ámbito activo pasa a ser un espacio oscuro, gris, con muy poca gente, ¿no? Con la restitución de los exámenes y el ingreso restricto ya en tiempos de dictadura. Entonces, la entrada de este cambio en la formación tiene que ver con el despliegue de las llamadas pedagogías personalistas, una combinación muy particular de espiritualismo y tecnicismo que va a encontrar en la dictadura el terreno fértil para desplegar esta visión de la formación que, insisto, planteaba docentes con una conciencia de sus fines valiosos, con conocimientos científicos sólidos y con una instrumentación eficaz de técnicas didácticas. Y aquí la preocupación está justamente en cómo sostener un orden escolar afín a los intereses de este proyecto autoritario. Si avanzamos un poco más, vamos a reconocer que estos cambios en las políticas curriculares se van a consagrar con los cambios, las reformas de planes de estudios que se van a dar a partir de 1978 en la Universidad de La Plata, donde aquí nuevamente aparece esta visión de la educación como un proceso de desarrollo perfectivo, ligada al perfeccionamiento individual como garante de la eficiencia interna de los sujetos y también del perfeccionamiento social, digamos, ¿no? Estos cambios en las reformas curriculares van a estar acompañados también de toda una política de concursos sobre las que trabajó extensamente Mónica Paso, que van a buscar consolidar y legitimar a estas nuevas plantas docentes. Decíamos que esta perspectiva, tanto en los programas como en los planes, pensamos un poquito más, da cuenta de la entrada, al menos a nivel documental, de la llamada educación personalizada, una perspectiva desarrollada por Víctor García Goss, el pedagogo ligado al franquismo en España, que en una extensa obra desarrolla, bueno, qué significa esta idea de la personalización, y que en el campo educativo básicamente busca que los educadores y los educandos lleven a cabo actividades que les permitan, por ejemplo, aprender a aceptar, tener la libertad de aceptación. Y uno puede preguntarse, ¿la libertad de aceptación de qué? Bueno, más adelante en otros pasajes de la obra de García Goss aparece esta idea de que es necesario ordenar lo múltiple, tanto en la escuela como en la sociedad. ¿Cómo se hace para ordenar lo múltiple? Cada uno debe ocupar la posición social que le corresponde, la que es adecuada a sus características personales. Por eso es necesario que los docentes estén formados en las técnicas necesarias para la instrumentación de esa identificación de rasgos personales. Y eso es ni más ni menos que la formación en test psicométricos, de los cuales los pedagogos debíamos tener una profunda formación para poder identificar los rasgos psicológicos de los alumnos y acomodar a ellos la enseñanza y el trato educativo para volver más eficiente los aprendizajes y finalmente garantizar este orden social, tanto en la escuela como más adelante
en la sociedad. Podríamos pensar, quizás erróneamente, que hubo una adopción lineal de la perspectiva de García Oz, y en realidad en los testimonios, si avanzamos un poquito, recogemos un escaso conocimiento de la obra de García Oz. García Oz es un autor que aparece en los programas, aparece en el recuerdo de los alumnos de esos años, pero el contenido de la enseñanza no eran los libros, eran las clases de los docentes. Clases a las que reconocían con muy poco contenido. Expositivas, el docente siempre en un tono monocorde. No recuerdo que diera muchos contenidos, este es un testimonio que se refiere a las clases de Juanes, pese a lo cual nosotros anotábamos todo porque se decía que en el final había que repetir lo que él había dicho. Y en otro testimonio nos indican, bueno, en realidad hasta podía ser visto como un hecho ofensivo que un alumno citara bibliografía no incluida en el programa, y ese fue el motivo de descalificación de algunos estudiantes en los exámenes. Tampoco el espacio de los prácticos era mucho más sustantivo. Otro testimonio nos habla de esos prácticos como espacios muy elementales. Puedo asegurar que en ningún momento se relacionaba la pedagogía con la realidad educativa. Nos hacían buscar definiciones de educación, pero el análisis era puramente semántico, sin remitir esas definiciones a ningún contexto histórico o teórico. Era abstracto, se comparaban definiciones. Y si avanzamos un poco más, vamos a ver también que en las clases y en las clases teóricas, lo que sí destinaba cierto tiempo el profesor de pedagogía era el análisis de los aspectos biológicos de los educandos, en esta búsqueda de la personalización. Y entonces se trabajaban tipologías de personalidad, lo que Juanes denominaba caracterología. Un tipo de alumno era calificado como sanguíneo, por ejemplo, y en función de esa característica, entendida como un rasgo esencial, el docente organizaba su clase. En otro momento, otro testimonio nos habla, por ejemplo, de las edades evolutivas, en las que Juanes caracterizaba a los niños de 4 años como cervatilios, digamos. Ese es como el único contenido que más o menos aparece presente en las clases de pedagogía. Luego hay un peso muy importante de los aspectos formales. Esto lo vemos no solo en las clases de pedagogía, sino también en las de prácticas de la enseñanza. Avanzamos un poquitito. Y allí el testimonio de quien fue adjunta de Juanes, Lilia Rossi de Cueto Rúa, nos decía, bueno, lo importante que era trabajar la cuestión de la apariencia física. Yo llegaba a decirles a las alumnas, para dar clase, chicas, ustedes se tienen que bañar, se visten, se arreglan. No te creas que yo me cambiaba todos los días, pero un día iba con una flor, otro día con otra, con un pañuelo, con un prendedor. Esta cuestión de la apariencia física en el testimonio de los alumnos aparece en forma recurrente. Llevaba un rato de explicaciones en las prácticas, preferentemente usar falda discreta por debajo de la rodilla. Si usábamos pantalón, el saco debía tapar la cola. Y estos eran rasgos que no solo debían respetar los practicantes, sino que también los llevaban a cabo los docentes, no era como la forma de vestirse. Finalmente, si tenemos que preguntarnos qué tipo de subjetividades políticas se estaban formando desde estas matrices de formación, desde estos programas y desde estas prácticas. Claramente hay una versión del conocimiento pedagógico como un saber descontextualizado e histórico, una enseñanza semántica de definiciones y clasificaciones abstractas, un interés también por los aspectos formales que se observan en las prácticas al momento de dedicarle tanto tiempo a la apariencia física, el protagonismo del docente en la exposición, estudiantes con un rol pasivo, adaptativo, reproductores del mensaje profesoral sin autonomía para realizar ningún tipo de interpretación de autores o de perspectivas teóricas. Estas subjetividades políticas claramente nos hablan, avanzamos un poquito, de un énfasis en la búsqueda de la adaptación de los sujetos al entorno. Conductas que fueran funcionales a la realización de un orden social y frente a las cuales los estudiantes solamente podían acomodarse y ajustarse de acuerdo a sus rasgos personales. Como decíamos en otro trabajo, y con esto cierro, con Julia Silver y Mónica Paso, la intervención autoritaria, el proyecto curricular de la dictadura, procuró formar un sujeto pedagógico disciplinado, moral e intelectualmente, sin recursos posibilitadores de una reflexión crítica y desarraigado del tiempo y del espacio histórico. Por supuesto, este proceso no se realizó sin tensiones ni conflictos. El trabajo de archivo nos permitió observar estas tensiones, incluso entre los 2 o 3
miembros del gobierno universitario en la carrera en ese periodo y también en los procesos de formación de subjetividades. Efectivamente fue costoso recoger testimonios, algunos docentes del periodo no quisieron participar de las investigaciones, testimoniar, pero otros sí lo hicieron, dando cuenta de esta perspectiva crítica de la formación que estamos compartiendo. Yo dejo por acá, así continuamos la conversación y agradezco nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, Luciana. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Sonia, la doctora Sonia Riveros. Es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de San Luis. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba y realizó un postdoctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Es profesora adjunta efectiva en la asignatura Historia de la Educación Latinoamericana y Argentina y de Historia General de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de San Luis. Es miembro fundadora del Centro de Estudios e Investigaciones de la Historia de la Educación Argentina Reciente en la Universidad de Rosario y actual directora del Centro EAR. Desde diciembre de 2022, el centro se radicó en la Universidad Nacional de San Luis, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es directora del proyecto de investigación Hacer Historia, Construir la Memoria, su impacto en las ciencias humanas. Es directora del Archivo Histórico y Documental de la Universidad Nacional de San Luis, es coordinadora general del programa Historia y Memoria de la Universidad de San Luis, autora del proyecto de creación del mencionado programa y continúa, es codirectora académica de la carrera a distancia de especialización en Pedagogía de la Formación, también en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis y fue miembro titular del Consejo Académico de Posgrado. Se desempeñó como miembro vocal de Iberarchivo en representación del Archivo General de la Nación por las universidades nacionales. El trabajo que nos va a compartir se titula Memoria de lo acontecido en la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de San Luis, 1976-1983. Muchísimas gracias por estar aquí y te escuchamos, Sonia. Bueno, muchas gracias, Nora. Ahí mientras Mariana va poniendo la primera imagen, primero que nada quiero agradecer a Mariana, bueno, el trabajo que empezamos allí el año pasado, que empezamos a intercambiar, a pensar como un proyecto a largo plazo, esto de la necesidad de historiar las carreras de ciencias de la educación, y lo que pasó justamente en la intervención de la última dictadura cívico-militar en estas carreras, ¿no? Siempre pensando en estas singularidades de lo que se dan a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Ahí, bueno, Luciana comentaba el caso de La Plata, bueno, ahora les voy a relatar el caso de San Luis y, bueno, y Mariana que va a comentar el caso de Córdoba. Bueno, celebro también la posibilidad de este espacio, de que, bueno, la virtualidad también nos permite poder llegar a más gente de distintos puntos del país y también celebrar todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y la búsqueda de memoria, verdad y justicia al interior de nuestras universidades, ya sea con cátedras libres de derechos humanos, con archivos históricos, con programas específicos que tienen que ver con la reconstrucción del pasado reciente, con la restitución de legajos, ¿no? La verdad que es una tarea y un trabajo muy emocionante. Coordino además la Comisión de Reparación de Legajos aquí en la universidad y prontamente el 24 de marzo vamos a hacer entrega de 3 legajos de víctimas del terrorismo de Estados asesinados, estudiantes y docentes, y la verdad que es un trabajo sinceramente muy particular, que nos llena también de esperanza como docentes de la universidad pública, ¿no? Porque hay una apuesta genuina a un trabajo por la memoria. Bueno, lo que yo tengo para presentar en esta oportunidad tiene que ver justamente con una producción, digamos, ya con un trabajo realizado y que vengo ya hace muchos años de la tesis de grado, allá por el 2003,
que empecé a historiar la carrera de Ciencias de la Educación y la historia de mi universidad también en particular. Sobre todo porque en aquel momento cuando empecé no teníamos un archivo, no teníamos una historia de la carrera de Ciencias de la Educación, ni siquiera una historia de la Universidad de San Luis con apoyatura de fuentes, ¿no? Había por ahí historias aisladas, reconstrucciones aisladas, pero no un trabajo historiográfico sobre lo que implica la historia de nuestra universidad y la dictadura en nuestra universidad. La que sigue, Mariana. Bueno, yo, como bien comentaban ahorita, defendí mi trabajo de tesis allí por el 2016 en la Universidad de Córdoba. ¿Se puede pasar la que sigue? No, ahí está. Y en aquel momento el trabajo de tesis se titulaba La Constitución del Sujeto Pedagogo en la Universidad Nacional de San Luis, entre 1939, que ustedes ven allí, la emergencia de los estudios superiores en San Luis, hasta 1983. En esa larga franja temporal identifiqué 4 dispositivos de formación, ¿sí? O sea, esos dispositivos de formación tenían que ver básicamente cuando dependíamos de la Universidad de Cuyo, luego cuando fuimos Universidad de San Luis, pero es interesante conocer, digamos, un poco la historia también de estas singularidades que se dan en nuestras universidades, porque esto también nos ayuda a entender cómo se van dando los procesos de reconstrucción histórica, ¿no? Institucionales, en este caso, de una memoria institucional. Allí, por ejemplo, bueno, todo lo que fue la etapa previa a la creación de la universidad, nuestra universidad fue creada en 1973, junto con otras universidades, en el marco de lo que fue el famoso Plan de Descentralización Universitaria, el famoso Plan Tacchini. Se crea nuestra universidad en el 73 y quien fue rector normalizador, que ya venía siendo docente en la etapa de Cuyo, aquí en San Luis, es el profesor Mauricio Amílcar López, filósofo, ¿sí?, de Bahía Blanca, que luego es asesinado, secuestrado y asesinado el 1 de enero de 1977, es el único rector de nuestras universidades nacionales que es víctima del terrorismo de Estado, bueno, justamente por su militancia y sus adhesiones, digamos, tanto filosóficas, pedagógicas y políticas. Bueno, en mi postdoctorado focalicé el trabajo puntualmente en la recuperación de este intelectual, pero desde un punto de vista, digamos, de su concepción de universidad, en tanto que proyecto, digamos, innovador para la época, ¿no? Bueno, aquí yo voy a focalizar en el último periodo, que es el 76-83, de ese trabajo de investigación. La que sigue, Mariana. Para poder hacer esta reconstrucción tuve que hacer, digamos, de alguna manera justamente conformar un archivo que no existía, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, esta frase, ¿no?, de que no hay memoria sin archivo, ¿no? O sea, o no hay archivo sin memoria tampoco, ¿no? Entonces, la importancia de estos espacios, de estos lugares de memoria para hacer estas reconstrucciones son vitales para poder contar estas historias, estas narrativas de lo que son las historias institucionales. Y en este caso hubo mucho material que fue facilitado por los testimonios orales que tomé estudiantes y docentes, muchos de ellos tenían material en sus casas. Había resoluciones, ordenanzas, comunicados anuales, circulares, decretos, bueno, etcétera, dispersos por distintas partes de la universidad y de la facultad, igual que los planes de estudio. Yo me focalicé puntualmente en indagar en profundidad la formación general del pedagogo. Puntualmente tomé 2 casos testigos, digamos, profundizando lo que fue la introducción de las ciencias de la educación y la filosofía de la educación, que aparece como primera vez como asignatura para la formación del pedagogo en San Luis. Y también trabajé uno de los eventos científicos que hay, de lo cual tenemos en nuestro archivo, después lo puedo poner a disposición también, que son las actas del primer Congreso Argentino de Ciencias de la Educación. La que sigue, Mariana.
Bueno, aquí se ve como un poco cortado al costado, ¿no? Puede ser que, pero no sé por qué capaz que por el tipo de presentación. Pero bueno, en el caso de nuestra universidad, como bien describió Luciana, bueno, ella hace todo un desarrollo del momento en que irrumpe la dictadura en el caso de La Plata. En el caso nuestro se dio en el 76, ¿sí? Previo al 76 teníamos la gestión de Mauricio López del 73 al 76. Él es dado de baja junto a una larga lista de docentes, estudiantes y no docentes en el 76. Y aquí se empieza a ver, ¿no es cierto?, una militarización del dispositivo educativo, ¿no?, que justamente se va a nutrir de esta convergencia cívico-militar y que se fue formalizando a través de acciones, de normas, reglamentos, dictamen, resoluciones, que nosotros podemos ver prácticamente de todas las disposiciones y resoluciones y ordenanzas del periodo de Mauricio López. Se ve claramente el desmontaje de todo ese dispositivo universitario, de la formación de un pedagogo comprometido con la realidad social argentina y latinoamericana, y la imposición de un nuevo dispositivo de formación, ¿no?, hacia un pedagogo tecnócrata, ¿sí?, militarizado en las formas de pensar y de disciplinamiento. Justamente la militarización universitaria se articula con la potenciación de valores militares tradicionales, orden, disciplina, obediencia, las estructuras jerárquicas, la exaltación de la heroicidad y el patriotismo, el belicismo, la capacidad de sacrificio, ¿no?, con los valores confesionales, ya sea desde el campo discursivo o de lo icónico, valores articulares como modelo educativo que se pretendía imponer. Estos enunciados aparecen en la discursividad, digamos, de las resoluciones y de las ordenanzas que pude analizar. Obviamente que la implementación de la ley 21.276, que implicó la pérdida de autonomía, el control, la persecución y la depuración ideológica. La que sigue, Mariana. Y eso también, de alguna manera, se puede ver reflejado en todo lo que, significó la depuración ideológica en ese momento, ¿no? Este famoso enunciado de la subversión, y con ese famoso documento que circuló en el 77, Identifiquemos al subversivo, forma justamente parte de ese aparato, ¿no?, de la conformación de ese aparato enunciativo y discursivo de la época, y de esta pedagogía autoritaria justamente producida a partir de prácticas de poder que reproducían la instauración de un orden o el proceso o el autodenominado proceso de reorganización nacional, ¿no? Esta fabricación de cuerpos dóciles, vigilados, castigados, ¿no?, el refinamiento de técnicas de disciplina, control, la descomposición del gesto, el impedimento de toda expresión de disenso, ¿no? En otros términos, va configurando también un discurso centrado en una unicidad pedagógica homogénea y en unas prácticas de paternalismo pedagógico, ¿no? Este paternalismo pedagógico nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las disposiciones, en las resoluciones, ¿no? O sea, cómo tenía que dirigirse el estudiante con las autoridades, digamos, con la sección alumno, dónde tenía que consultar, qué tenía que hacer, o sea, todo casi como un manual de conducta o de programación de conducta, ¿sí?, digamos, que de alguna manera venía como a delimitar, digamos, ese accionar de lo que significaba ser un estudiante o un docente al interior de este dispositivo autoritario. La que sigue, Mariana. Bueno, y esto da lugar, obviamente, a la instauración, ¿no?, de este dispositivo autoritario, y que uno puede identificar focos de poder saber. Resultó muy interesante para hacer esta reconstrucción, porque al no tener tampoco una historiografía en San Luis que nos permitiera rastrear lo que había acontecido en la dictadura aquí en la provincia, fue muy propicio, digamos, la búsqueda de fuentes primarias y de todo lo que fue la reconstrucción de ese periodo en la prensa local, tanto de San Luis como de Villa Mercedes, que nos permitieron también
y registrando ese día a día de lo que fue la intervención en la universidad. Ahí, por ejemplo, se ve una nota de prensa del diario de La Voz del Sur del 27 de marzo de 1977 y del 76, perdón, donde dice que ha sido intervenida la Universidad de San Luis y se da por terminadas las funciones del ex rector, ¿no? Mauricio López, y asume el interventor vicecomodoro Rodolfo Fernández, ¿no? Que además él se desempeñaba como médico de la Quinta Brigada Aérea, que se encuentra aquí en Villa Mercedes, en Villa Reynolds, ¿no? Y obviamente, bueno, como un dato de color, dice que Mauricio López no asistió al acto, digamos, obviamente que no iba a asistir al acto de la asunción del nuevo interventor. La que sigue, Mariana. Bueno, aquí se da, me faltó borrar el costado, la 9, la 10, la 11, pero bueno, se da básicamente un cambio en la estructura académico-administrativa, radical, obviamente, porque hay la imposición de un nuevo régimen. Lo que parece interesante aquí es cómo las estrategias que también se pusieron en juego en este momento, ¿no? Porque si bien hubo docentes que fueron cesanteados, otros exiliados, otros decidieron quedarse, ¿no? Y eso se puede ver claramente en los testimonios orales que tomé en su momento, donde ellos expresan, digamos, claramente que ellos se quedaron para proteger la casa. Ustedes imagínense San Luis, una ciudad chica, una universidad muy chiquita en ese momento, y corría riesgo el cierre de varias carreras. De hecho, se cerraron algunas, pero sobre todo de psicología, que ya venía con una trayectoria muy importante aquí en la Universidad de San Luis. Por ejemplo, se pasó de lo que serían los departamentos, que era la gestión, que era como Mauricio López concebía la estructura, digamos, de la universidad, a facultades, ¿no? O sea, hay un cambio de denominación de estructura, y ahí aparece la facultad, por ejemplo, de Ciencias de la Educación y Psicología, ¿no? Y contaba con 2 escuelas, con la de Pedagogía y Psicología. También se aplica, por ejemplo, la ordenanza rectoral del 77, que justamente esa ordenanza, la 390, se usó para justificar la sanción y expulsión de estudiantes, docentes y no docentes. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque en el archivo histórico, en una de las donaciones que recibimos de uno de los rectores de la universidad, encontramos un informe del 1984 del rector normalizador Pascual Colavita, donde él él arma una comisión, digamos, que tomaba distintos aspectos para la indagación y la investigación de lo que había pasado en el terrorismo de Estado en la universidad, y se arma un informe. Esas comisiones redactan un informe final donde se explaya y donde se detalla todo lo que fue los funcionarios, todo lo que pasó, las cesantías, todo lo que hay un compendio de todos los docentes y las listas de docentes, estudiantes y no docentes que fueron dados de baja, bajo qué condiciones, etc. Ese material fue inédito, nunca se publicó hasta el año 2024, en el 2024, perdón, donde, justamente a propósito de en el 2023, a propósito del aniversario de la universidad, se decidió publicar, ¿sí? O sea, ese está disponible, el Nunca Más de la Universidad. Así se llamaba, de hecho, Informe Nunca Más de la UNSL. Entonces, es interesante ver también ahí cómo aparece esa memoria que fue en algún momento obturada aún en democracia, y luego cómo aparece después, ¿no? Después de tanto tiempo aún en democracia. Y una de las hipótesis es porque al ser una universidad chica, muchos de los docentes que figuraban allí en esas listas negras, que habían sido funcionarios en la gestión rectoral y de facultades, continuaron con sus cargos docentes y aún ocupando cargos de gestión aún en etapa democrática. Entonces, eso fue muy difícil, ¿no? Esa línea de continuidad, en ese entre dictadura y normalización universitaria, y después, todo lo que fue la etapa posterior, porque, siguieron ocupando cargos de gestión. Entonces, eso fue también una de las hipótesis de por qué no se publicó Nunca Más de la universidad. Luego, las múltiples comisiones que también se crean, la comisión de asesora, ¿no? De la limpieza, así se llamaba, comisión asesora de limpieza de libros, ¿no?
todo lo que tenía que ver con aquellos libros que sabemos que eran tildados de subversivos. Bueno, en el archivo tenemos todo ese material de esas listas. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con por ejemplo, con el cierre de carreras, ¿no? Se cerró la carrera de industria farmacéutica, la carrera de audiovisualismo, la carrera de fonoaudiología fue a término, digamos, la carrera de licenciatura en trabajo social se cierra, que estaba en Villa Merced, y de hecho uno de los docentes, que es Frum, fue asesinado, ¿no? Fue muy amigo de Mauricio López, y además este docente lideraba el movimiento de reconceptualización por América Latina de lo que fue el trabajo social. Entonces, bueno, ahí también se ve un poco también cómo este dispositivo también intentó borrar carrera, borrar también intelectuales, ¿no? También la incorporación del cuerpo asesor, también es otra comisión que se arma, que tenía como objetivo, justamente lo dice en uno de sus propósitos, vigilar y controlar el accionar, digamos, de los docentes, de los estudiantes. Luego está el examen, digamos, de ingreso y el pago de arancel también. Sigamos la que sigue, Mariana. Bueno, no sé si se podrá correr un poco, no sé por qué quedó así como corta, pero bueno. Con esto que yo les decía. Sonia, la verdad que no. ¿Cómo? No lo puedo correr, no sé por qué mis conocimientos técnicos llegan hasta acá. Técnico. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Igual después, si alguien quiere el material, lo podemos también pasar, o sea que no hay ningún problema. Bueno, en este caso fue tomado particularmente en un capítulo, digamos, de la tesis, el Congreso Argentino de Ciencias de la Educación, porque acá, por ejemplo, el eje central era la problemática interdisciplinaria de las ciencias de la educación. O sea, ese fue el eje que atravesó digamos, todo lo que fue el Congreso, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿quién da la conferencia de apertura? Ismael Quiles, ni más ni menos, ¿no? Uno de los intelectuales de la filosofía de la educación personalista, ¿no? Bueno, ahí también hay todo un análisis de los discursos, digamos, que se dieron de apertura, ¿no es cierto? Bueno, ahí también se analizó todo lo que fueron las distintas comisiones que se armaron, los ejes, digamos, que también se tuvieron en cuenta, y las autoridades, sobre todo, que la iglesia, bueno, el brigadier Marcilese, o sea, todas las autoridades que acompañaron además y legitimaron ese congreso en esa época, ¿no? La que sigue... ahí está. Bueno, ves, ahí se ve, por ejemplo, la organización fueron 11 ejes de temas, filosofía, insistían mucho en la filosofía de la educación, no es porque sí, sino porque justamente es un espacio curricular donde se piensan los fines de la educación y la formación del sujeto, ¿no? Donde que implica una reflexión acerca de lo que es el ser pedagogo, digamos, en definitiva. Y ustedes ven que hay un eje puntual de filosofía de la educación, la psicobiología de la educación, la psicobiología de la escuela, la zoología de la educación, currículum, estrategias de la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación educacional, la formación docente, el planeamiento de educación, historia de la educación comparada, ¿no? Y hubo bastante actividades también, conferencias simultáneas, simposios, bueno. Todo ese material fue analizado con profundidad, digamos, porque hay mucha riqueza ahí discursiva de los expositores, de la gente que participó y de la circulación de ideas que había también ahí en esa época en las universidades nacionales en relación a las carreras de ciencias de la educación. La que sigue, Mariana. Sonia, ¿podemos ir cerrando? Bueno, voy cerrando, perdón. Bueno, también en el posgrado se ve también, o sea, cómo empiezan también las orientaciones, ¿no? La orientación en pedagogía, en epistemología y en pedagogía experimental. La que sigue, Mariana. Bueno, los planes de estudio, ¿no? Aquí analicé, por ejemplo, el cambio o la transformación de lo que fue el plan de estudio 2274 al 577 y el 1778, que de hecho yo egresé con ese plan de estudio, el 1778, duró muchos años en la carrera de Ciencias de la Educación, hasta 1999 que cambia el plan de estudio.
muchos fuimos formados con este plan de estudio de la dictadura, aún en democracia. Entonces, estos cambios de denominación también fueron analizados, ¿no? Que no fueron solamente cambios de denominación, sino que había por detrás también perspectivas, adhesiones, docentes, digamos, que porque también analicé legajos de docentes, digamos, que estaban al frente de estas cátedras, porque otros ya se habían exiliado y habían sido expulsados. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a ocupar estos espacios curriculares, ¿no? Desde qué perspectivas teóricas, desde qué formación, desde qué, bueno, la que sigue, Mariana. Voy pasando así como un poco rápido. La incorporación también de las nuevas asignaturas, ¿ven? Allá otra vez filosofía de la educación aparece. La que sigue, Mariana. Bueno, la que sigue, digamos, porque hay también toda esta cuestión del análisis, se puede ver claramente también todos estos enunciados, ¿no? En lo que dice la fundamentación tanto del plan como de los objetivos y el perfil de la formación del pedagogo. Es muy interesante ver esa ruptura de las formas de concebir el pedagogo en la época de Mauricio López, que era, de hecho, un pedagogo totalmente comprometido con la realidad social latinoamericana, a un pedagogo, bueno, justamente con esto que señalaba Lucía, ¿no? Y bajo esta pedagogía personalista, espiritualista y tecnocrática, ¿no? Aquí focalicé, como les digo, en esa profundidad de esos dos programas, y aquí me llevé una sorpresa entre la introducción de ciencias de la educación y la filosofía de la educación. ¿Por qué? Porque la introducción de la ciencia de la educación, si bien los objetivos respondían a la tradicional taxonomía de Bloom, que eran básicamente cómo se organizaban los programas en esa época, pero la docente que estaba a cargo aquí es muy interesante porque ella fue la primera pedagoga en Cuyo en doctorarse en educación. Y ella es la que instala el debate epistemológico, que de hecho la tomé cuando analicé el dispositivo de formación humanista, porque ella es una de las primeras egresadas del Instituto Pedagógico. Ella es la que instala la cuestión del debate entre pedagogía y ciencias de la educación. Ella, siendo estudiante y luego como docente, es la que viene como a instalar este problema epistemológico entre la pedagogía y las ciencias de la educación, propio de la época, la década de los 50 y los 60. Ella aquí aparece como una línea, digamos así, de fuga dentro de lo que es el dispositivo, porque aparecen autores que estaban prohibidos, pero ella los enseña. Entonces también eso abrió otro abanico de problematización en relación a cómo cada docente fue resolviendo las prácticas docentes y qué se fue filtrando, qué se fue fugando, digamos, o sea, y esto nos habla de estos márgenes de luz, ¿no? Que nos plantea Foucault, ¿no es cierto? Que ningún dispositivo es cerrado del todo, siempre están esos márgenes de luz, y bueno, ahí tenemos uno en esta carrera que además crucé con los testimonios de quienes fueron sus estudiantes, y la metodología didáctica que ella tenía para enseñar era totalmente irruptiva y prohibida para la época. Bueno, la que sigue, así ya voy terminando. ¿Se puede pasar, Mariana, la que sigue? No, no me deja pasarlo, Sonia, no sé. Bueno, no importa, pero bueno, en definitiva, es, digamos, la síntesis. Quiero decir que a partir de esta investigación, por eso siempre aliento, digamos, a gente que esté, digamos, en sus universidades, a que puedan pensar en armar sus archivos, en colaborar justamente en conformar los archivos de las historias de las carreras, que es muy importante porque con ello se pierde toda una tradición. Se jubila un docente y se pierde todo un legado, ¿sí? Digamos, docentes que dejan impronta, huellas. A partir de esta investigación, quiero decir que en el 2010 se habían tirado 10 containers de la historia de la universidad. Yo me encontraba haciendo justamente esta investigación, y es ahí cuando empiezo a trabajar con el programa Historia y Memoria para fortalecer y crear el archivo histórico de la universidad, que en realidad ya había sido creado, pero nunca había sido puesto en funciones. Entonces fue todo un trabajo y mucho esfuerzo para que se dejara de depurar o de tirar, digamos, documentación, ¿no? Entonces ahí vuelvo otra vez sobre la importancia y el desafío que tenemos los investigadores e investigadoras,
para hacer esa preservación, ¿no? Una vez finalizadas nuestras investigaciones, bueno, ¿qué hacemos con todo el material y el caudal, el corpus de información de fuentes primarias recabadas? O sea, ¿qué hacemos con todo ese material? ¿Lo vamos a dejar en nuestro escritorio, en nuestras bibliotecas, o vamos a ponerlo a disposición para que se abran nuevas líneas de investigación y se puedan seguir gestionando espacios de memoria? De hecho, a partir de esta investigación surgieron luego varias direcciones de tesis de grado y posgrado sobre la historia de la carrera. Entonces, bueno, es importante estas preservaciones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Efectivamente, son de gran importancia preservar y compartir los materiales para que otros y otras puedan avanzar en la reconstrucción de nuestra historia reciente especialmente. Muchísimas gracias. Ahí van pidiendo los materiales por el chat. Bueno, finalmente vamos a presentar entonces a la doctora Mariana Tosolini, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, doctora en Estudios Sociales de América Latina. Ella tiene en curso el programa de postdoctoral de las Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, con un plan de trabajo dirigido por la doctora Estela Miranda, y es en el marco de esa estancia, de ese curso postdoctoral que ella está haciendo esta actividad. Ella es profesora adjunta por concurso de dedicación semi-exclusiva de la Cátedra Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y es profesora asistente por concurso de la Cátedra de Historia Social de la Educación, ambas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es además docente de posgrado en el Doctorado de Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad Nacional de Chilecito. Es responsable del Nodo Córdoba de la Red Latinoamericana de Estudios de la Cultura Material Escolar, radicada en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades María Saleme de Bornichón, CIFI. El trabajo que Mariana nos va a compartir se titula Estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba, 1976-1983. Te escuchamos, Mariana. Buenas tardes, muchas gracias Nora por la presentación. Gracias a Sonia y a Luciana por estar en esta actividad. Y a todos ustedes que nos acompañan, bueno, agradecerles un montón por dedicar este tiempo a compartir este espacio, este acto de memoria colectiva. Como decía Sonia, es muy importante la preservación de los archivos, la construcción, pero también la puesta a disposición de eso que vamos construyendo en nuestras investigaciones como un acto de democratización también, ¿no? De que lo que producimos en la universidad pública esté a disposición de todos y todas. Iniciaba en este conversatorio Nora haciendo referencia al contexto en el que lo hacemos. Entonces, defender la universidad pública en este tiempo que nos toca es defender lo que hacemos, esa producción de conocimiento que esté al servicio de la sociedad. Así que bueno, muy agradecida de estar acá y con una enorme responsabilidad de estar en este espacio. Así que bueno, muchas gracias a todas. Les pido que me regalen unos segunditos ahí para compartirles la presentación. Un poco el nombre de esta presentación, Estudiar Ciencias de la Educación en la Dictadura, va anudado al título del panel, ¿no? Pedagogía y dictadura, la producción de subjetividades políticas. Porque bueno, más allá de compartir algunos rasgos similares en lo que fueron planteando Sonia y Luciana, ¿no? De ciertos rasgos que asumió la formación en ciencias de la educación en algunas universidades nacionales, hay por lo menos una pregunta que nos inquietaba a cada una en sus investigaciones particulares y que compartimos en la organización de este panel, que tiene que ver con preguntarnos por la
características que asumió esta formación porque particularmente los pedagogos tienen una enorme responsabilidad en la producción de subjetividades en la tarea que hacen, ¿no? Asesorando en el sistema educativo, incluso asesorando en diferentes escalas ministeriales, con una fuerte presencia en lo que es la formación inicial de docentes y en la formación continua, y aún en el ejercicio de la docencia, ¿no? Todas tareas que tienen una enorme responsabilidad en la producción de subjetividades como una tarea performativa, ¿no? Entonces, un poco este nombre de lo que les estoy compartiendo tiene que ver con que voy a poner el foco en esa experiencia formativa, que es lo que significa estudiar ciencias de la educación, entendiendo ahí que, como planteaban las compañeras, esa formación tiene algunos rasgos en común, ¿no? Que es importante analizarlo allí como un proyecto de gubernamentalidad, ¿no? De formar profesionales en ciencias humanas, particularmente en ciencias de la educación, en este periodo. Así que bueno, voy a intentar retomar algunas cuestiones que plantearon las compañeras, pero sobre todo me voy a centrar en algunos testimonios de personas que se formaron en este tiempo, ¿no? Primero, como bien planteaban las compañeras, las experiencias de cada universidad son muy diferentes en torno a la formación, al surgimiento de estas carreras, pero también a los contextos de las provincias, y entonces es importante esta mirada comparada, si se quiere, que nos va mostrando distintos matices que van asumiendo estas propuestas formativas en este periodo. La carrera de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Córdoba es de reciente creación en el momento que se da el golpe de Estado, ¿no? La carrera de Ciencias de Educación se crea en el año 1953 y, como bien mencionaban las compañeras, hay un estudio previo de Adela Coria que trabaja allí la conformación del campo pedagógico en la Universidad Nacional de Córdoba. Y esta provincia tiene la particularidad que en 1974 se interviene en la provincia. Era una provincia que su gobernador y vicegobernador eran de la corriente más radicalizada del peronismo, entonces una provincia que es intervenida tempranamente y son intervenidas las universidades. Y en esas características particulares allí de la provincia de Córdoba, comparte otras características que tienen que ver, esto que mencionaban las colegas, de este desplazamiento en la configuración del campo pedagógico en la década del 70, desde el profesor hacia el especialista, influido sobre todo por las corrientes tecnocráticas, por el personalismo pedagógico, ¿no? Que van llevando a priorizar ahí una mirada psicológica de la educación, ¿no? Que ya las compañeras refirieron. Digamos, hay un desplazamiento que no es una cuestión menor, por esto que decíamos antes, ¿no? El pedagogo tiene una fuerte injerencia en el sistema educativo y en la producción de subjetividad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se produce esta formación, esta subjetividad política a partir de la influencia de estas corrientes pedagógicas que van acompañadas de un proceso de desmantelamiento ideológico? Ya hay otros trabajos, por supuesto, que abordan esto, los textos de Pablo Pinó, ¿no? Donde muestran algunas estrategias represivas, discriminatorias, que van en parte a este desmantelamiento ideológico, que tiene que ver con el propósito de romper con la Universidad del Pueblo que se proponía, ¿no? La izquierda del peronismo en los 70, ¿no? Una universidad comprometida con el desarrollo nacional, fuertemente militante, ¿no? Y entonces hay una estrategia de desmantelamiento ideológico que va en esa línea, ¿no? Una ruptura de ese modelo de universidad y una ruptura que se da dentro del campo de las ciencias de la educación, ¿no? En esta idea del especialista, del técnico, desde una mirada más neutral. Algunas dinámicas institucionales particulares allí que se dan en la Universidad Nacional de Córdoba tiene que ver con, bueno, ahí lo que les estoy compartiendo, acciones tendientes al control burocrático
allí Sonia hablaba de las formas de control de los dispositivos, ¿no?, que van teniendo lugar, y que esas actividades que nosotros llamamos burocráticas o de control también tienen efectos performativos. No solamente sobre las dinámicas institucionales, sino también sobre los cuerpos, ¿no?, sobre los sujetos en términos de los sentimientos involucrados allí. Entonces, junto a ese control administrativo burocrático aparece el control de las cátedras, de cómo se arman los programas, de la selección bibliográfica, de la asistencia de los estudiantes, pero también de las presencias, ¿no?, de las formas en que los cuerpos entran en esas dinámicas institucionales. Entonces, ya les voy a mostrar allí algunos testimonios donde aparece que esa estética son formas también de individuación que van en esa línea de producir subjetividades individuales, subjetividades políticas individuales. Junto a esa estética de los cuerpos aparece la revisión de las medidas disciplinarias de la facultad en los testimonios y también la restricción de la matrícula. En Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades no se cierra la inscripción, como es en el caso de Psicología, pero sí se restringe esa matrícula, y muchos estudiantes de Psicología, al ser cerrada la carrera, ingresan o se anotan en Ciencias de la Educación. Allí solamente como una información importante, pueden ver allí algunos datos de la inscripción que son parte de las estadísticas de la Universidad Nacional de Córdoba, cómo se reduce la matrícula, ¿no?, desde el año 1976, donde había 180 nuevos inscriptos, al año 1977, donde se reduce a 27, ¿no? Entonces, en los testimonios allí, voy a pasar aquí, en los testimonios de algunos de los entrevistados aparece algunas memorias en torno a eso, ¿no? Ahí estoy proyectando dos en particular. Yo inicié con la institución del proceso, digo, fíjense el tono, ¿no? Gendarme en mano en la puerta del Francia Anexo, que es uno de los pabellones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Clases de poca gente, muy en silencio, no debate, no preguntas, no existía actividad alguna, ni cultural, ni estudiantil, ni feria, nada. Digo, fíjense ahí cómo se va rompiendo esta idea de el ser estudiante universitario, ¿no? El participar en distintas actividades reducido a ir, cursar y retirarse, ¿no? Si bien esto uno podría decir, bueno, es similar a otras carreras, ¿qué imprime a la carrera de Ciencias de la Educación? Bueno, un poco en esto iban algunos de nuestros interrogantes, ¿no? ¿Qué significa formar a un pedagogo destinado a intervenir en los ámbitos que ya mencionaba anteriormente, en esta cultura individual, ¿no? Ir, cursar y volver. Ahí aparece otro testimonio de otra egresada que venía del interior. Era nefasto todo, yo iba poco a la facultad, ¿no? En el pueblo, no había fotos, no nos reuníamos. También iban un poco las preguntas en la reconstrucción de los archivos nuestros de pensar, bueno, guardaron apuntes, guardaron fotos, ¿qué guardaron? Nada, me decían, no guardamos nada en los testimonios, y esto tiene que ver también con la construcción de esa subjetividad. ¿Qué le pasa al otro en esa experiencia? ¿Qué recupera? ¿Qué guardó? ¿Se sentía parte de esa universidad? Y en esa línea que decía antes de esta estética, no solamente de los cuerpos, sino también institucional, de cómo se organiza, yo ahí les estoy compartiendo algunas resoluciones, por supuesto, de un interventor militar que había en el decanato, donde empiezan a mostrarse cómo se va reorganizando esta dinámica institucional. Por un lado, fíjense la necesidad de adecuar la actividad académica a los objetivos de una docencia estricta y auténtica, ¿no? En esta línea de lo que planteaban las colegas antes, ¿no? De las normas morales, de la depuración ideológica, esta idea de neutralidad y tecnicismo que va acompañando este proyecto académico que se da en distintas universidades. El tema del control en los apuntes, ¿no?, que aparece en esta otra resolución, la número 99, de cómo se controla todo ese contenido que circula. Pero también la última resolución que estoy allí compartiendo, la número 210, que plantea
la exhibición de todo tipo de aviso no referido expresamente a cuestiones académicas y que también debe ser controlado y autorizado allí por el decano. Que está mostrando allí toda una estética también de las instituciones, ¿no? Estas paredes sin ninguna inscripción, sin ninguna palabra de los estudiantes, ¿no? Quien lee y quien escribe también aparece allí como un modo de poder y también de vínculo con el saber, que pensando en pedagogos no es una cuestión menor. ¿Cómo se vincula con el saber y con el conocimiento estos sujetos, ¿no? En esta experiencia formativa. Traigo aquí otros 2 testimonios más. Este es uno de los relatos de las egresadas. En una ocasión, dice, el secretario académico de la facultad nos citó porque en una clase habíamos defendido a los jesuitas y nos dijo que si seguíamos defendiendo a los jesuitas nos iban a echar de la facultad. Todavía hoy es una docente, ¿no?, de la facultad. Cuando voy a esa oficina me duele la panza. Allí, una de las categorías que me permitió a mí hacer algunas lecturas allí de esta experiencia formativa es la de sufrimiento ético-político de Padre Zaguaya, que me parecía importante porque habla de cómo en algunos momentos históricos se priorizan desde las políticas algunos sentimientos, un modo de control, y que aparece como, no como un dolor individual, sino como una política que afecta colectivamente, ¿no? Entonces, esta represión, la discriminación, no aparece solo como un dato anecdótico, sino que va prefigurando, que va configurando determinadas subjetividades, ¿no? Y en esto que decíamos de la estética de los cuerpos, aparece esta estética del extraño peligroso, ¿no? Cómo debíamos presentarnos en la universidad, el pelo atado, el cuello a la vista de los varones, no el pelo largo, ¿no? Y que en otras entrevistas aparece como incluso llamados a atención cuando ingresaban a las clases si no estaban afeitados o peinados, ¿no? Entonces aparece así todas unas formas de control, pero que nos interesan también en términos de cómo van afectando, cómo nos afectan en nuestras emociones y en nuestros sentimientos en términos de producción de subjetividades. Entonces, ahí sintetizando un poco de las cuestiones que veníamos planteando en relación a estas preocupaciones iniciales, ¿no? De formas, ¿qué subjetividades se forman? Aparece una subjetividad vinculada, y allí es otra de las categorías que tomé, que trabaja mucho Mercedes Palumbo, que tiene que ver con las subjetividades políticas individuales en términos de que hay una identificación con esa subjetividad política de la modernidad, ¿no? De formar de estos cuerpos sin voz, sin sentimiento, de estas, subjetividades sin cuerpo, sin voz, ¿no? Incluso sin historia, que aparecen en esta formación y que son una cuestión a seguir explorando, ¿no? En este proyecto de gubernamentalidad, de formación de profesionales que aparece en la dictadura. Como resultado de eso aparece un intento de impedir la construcción de un nosotros como expresión de pertenecer, ¿no? A un colectivo, de ser parte, ser universitario. Y como decíamos anteriormente, romper esta idea de una universidad vinculada a la militancia, ¿no? Que era un poco el proyecto anterior y que en Córdoba tuvo mucho anclaje con el taller total, con la presencia de las universidades trabajando en los barrios, desde producción de viviendas, de arquitectura, hasta las campañas de alfabetización, ¿no? Romper con esa idea de universidad vinculada a la sociedad y al desarrollo social. Creo que ya me estoy pasando con el tiempo, pero quería mostrarles así, si tengo unos minutitos, la fotografía de la libreta. ¿Por qué la libreta? Entre estas cosas de lo que sí se podía guardar, de lo que sí se podía aportar, los entrevistados traen su libreta de trabajos prácticos que guardaron y atesoraron de su tiempo de estudiantes universitarios. Lo podríamos asimilar esto último que planteaba, no similar, no sé si la palabra más adecuada, pero sí quiero retomarlo con lo que planteaba ahí Sonia, con los márgenes de luz. Márgenes de luz creo que era lo que planteaba Sonia, que quedan. Digo, fíjense que estos entrevistados decían en principio no haber guardado nada porque todo era nefasto, porque su formación fue mala, porque siempre se sienten discriminados por ser estudiantes de la dictadura, de ese plan nefasto,
reducido en contenidos, pero había algo que sí les dejaba ser parte y era esta libreta. Fuimos estudiantes, fuimos universitarios. Esta imagen que estoy mostrando es una imagen que se repite en varias libretas, tomé una para compartir ahora, porque esa libreta tiene varios sentidos. El sentido afectivo de ser universitario, pero también el sentido de la totalidad de la actividad académica centrada en un documento, porque acá estaban, desde si asistían o no a clases, las materias que habían aprobado y con qué notas, pero también la inscripción, la asistencia a bienestar estudiantil para hacerse los controles médicos, el prontuario, fíjense el nombre del legajo, el pago del seguro universitario, que era el arancel, ¿no? Pero lo más significativo que me quedó a mí, que estoy compartiendo ahí una de las fotos de las libretas, no sé si se alcanza a ver abajo, está escrito en lápiz posteriormente, que es el nombre de los profesores. Una de las entrevistadas decía, bueno, fui anotando el nombre de los profesores, fíjense que está en lápiz, no es un dato menor, de cómo nos autorizamos a escribir ciertos documentos, que era para no olvidarse quiénes habían sido esos docentes de la dictadura, ¿no? Que llevaron adelante este plan, quizás como un proceso de subjetivación política, ¿no? De salirse de esa subjetividad individual, de estos cuerpos sin voz, sin historia, y poder decir algo, ¿no? Escribir en mi libreta los nombres de esos profesores que no hay que olvidar. Bueno, no quiero pasarme más en el tiempo, creo que ya me pasé, pero quería agradecer el espacio y, bueno, poder dar lugar a las preguntas y a la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermoso Mariana, gracias. Bueno, yo debo decir doblemente implicada, porque yo tengo esa libreta guardada también. Y transcurrí muchas de las cosas que ustedes han dicho, entonces tengo una implicación desde haber sido estudiante en ese momento, y haber sido después investigadora de los procesos previos a la dictadura, y entonces eso que Mariana mencionó, el taller total, fue mi tesis de maestría, y desde que empecé nunca más terminé de investigar el taller total, no hay un cierre, seguimos recuperando archivos, recuperando memorias, recuperando testimonios, y impulsando a las nuevas generaciones a que sigan estudiando, porque también creo que somos una generación de recambio y hay cosas que inexorablemente se van a perder si no las registramos. Así que gracias a las tres. Vamos a abrir entonces ahora la palabra. No ha habido, hay mucho agradecimiento, pero no he encontrado preguntas. No sé si la gente prefiere tomar la palabra, si alguien quiere levantar la mano y que le demos la palabra, estaría bueno también, aunque no sean preguntas y sean intervenciones, pareceres, sentires, también son bienvenidas. No, ¿la puedo decir algo? Si ustedes quieren tomar la palabra, para por supuesto. Romper un poquito ahí el hielo. Pero bueno, no, me quedé pensando un poco en esto de la convocatoria de este panel de las subjetividades políticas. En el segundo tomo, digamos, de la tesis, trabajé como el enfoque era la constitución del sujeto pedagogo, o sea, cómo llegó ese sujeto a formarse, o sea, hay todo un trabajo también ahí. Hay un micrófono abierto, el de Alicia, así. Hay todo un trabajo que, con los testimonios, digamos, de quienes fueron estudiantes y docentes, donde yo fueron entrevistas en profundidad, donde tomé 3 ejes, digo porque por ahí también sirven esto de las reconstrucciones, ¿no? Uno que tenía que ver cómo se habían constituido en el orden del conocimiento, de la acción y como sujetos éticos, ¿no? En los distintos momentos, porque tomé entrevistas de cada uno de esos 4 dispositivos que les fui mencionando, ¿no? Entonces es interesante en relación a esto que le inquieta a Mariana en su trabajo, ver, digamos, estas configuraciones subjetivas en dictadura y cómo es que ellos también, cómo
digamos, a partir, digamos, de lo vivido y de esa experiencia vivida, cómo ellos también se proyectan, digamos, ¿no? O sea, como sujetos éticos más allá de la carrera, ¿no? O sea, que tiene que ver con esas configuraciones subjetivas que tienen que ver, por un lado, con la formación recibida, pero también con todos los atravesamientos que ese sujeto tiene cuando va a cursar una carrera, ¿no? Porque somos una totalidad de múltiples experiencias que atraviesan nuestra subjetividad, nuestro cuerpo, y es interesante, digamos, ahí en esos relatos cómo aparecen esas singularidades, ¿no? Digamos, estas palabras no dichas, ¿no? Y el papel que cumple el entrevistador en este proceso de mediación, en ese proceso de subjetivación, porque estamos activando una memoria, ¿no? Pasada, traumática, en el caso de quienes fueron estudiantes de la dictadura o docentes, activando a partir de la escucha, de la entrevista, de la narración que se va construyendo en ese diálogo con ese otro que vive una experiencia, que realmente es apasionante. Yo, primer momento dije, bueno, nunca más vuelvo a tomar entrevista, ninguna investigación más, porque fueron entrevistas de muchas horas, de muchos días, porque son todas entrevistas en profundidad, y en esa profundidad, digamos, del marco teórico que trabajé, que es la perspectiva Foucaultiana, o sea, en esa dimensión hermenéutica que nos propone Foucault para el análisis de la dimensión de la constitución subjetiva, por ejemplo, cómo se constituyeron como sujetos de conocimiento, fue indagar en los maestros que habían internalizado en la formación, antes, durante o después, las lecturas que habían recibido, los docentes que habían dejado marca. Entonces, era indagar en esas tramas de esas composiciones subjetivas de que hicieron de alguna manera que ellos sean como son, ¿no? O sea, cómo llegaron a ser sujetos pedagogos en este preciso momento de la historia, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como una interpelación del trabajo y que, bueno, que la verdad que tuve resultados hermosos porque era como que los documentos me decían una cosa y estas vivencias y estas experiencias nos relatan, ¿no? Esta cuestión es, como dice Mariana, estas emociones, estos sentir, estas vivencias que trascienden el documento, ¿no? Y eso es lo hermoso que tiene investigar en esta dimensión que es la histórica, la historia, la reconstrucción de memorias y de trayectorias. Así que bueno, eso quería aportar, porque no lo había dicho, pero lo digo. Muchas gracias, Sonia. Sí. Bueno, no sé, Luciana, Mariana, si quieren agregar algo. Alicia Sin está levantando la mano. Quería opinar. Ceci, hola Ceci. Bueno. Ceci, pero ella había levantado antes que Alicia. ¿Querés hablar vos, Alicia? No sé, me pareció que simultáneamente pedimos la palabra. Bueno, yo simplemente quería decirles que, bueno, yo soy una de las profesoras jubiladas. No sé de dónde viene el ruido. ¿Alguno sabe? El micrófono de Alicia Sines. Por favor, el micrófono, pues. Bueno, yo les quería decir que, bueno, yo soy una jubilada de 82 años, por lo tanto, todo lo que hoy se planteó me resonó con algunas, me dio como, vi contrastes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajé en la Cátedra de Historia de la Educación cuando Magali Varela era la profesora titular, y ahí hicimos una investigación, eso hice del 70 al 74, donde quedé cesante como todos, ¿no? Y ahí hicimos un trabajo de investigación que presentamos en una de las jornadas de las cátedras de Historia de la Educación de las Escuelas de Ciencias de la Educación. Yo solamente quiero contar que hicimos un relato de cómo se dieron las luchas estudiantiles en los años 70. Entonces me contrastaba mucho esta imagen que ustedes daban de un tiempo histórico en el cual el disciplinamiento, el orden, el respeto y el control, todo lo que plantearon acá las compañeras, justamente me contrastaba con lo que habíamos investigado. Lo hicimos en los periódicos de Córdoba, La Voz del Interior,
los principios, bueno, eran los diarios de Córdoba, donde íbamos viendo cómo se matizaban las noticias acerca de esas luchas estudiantiles que coincidieron cuando mataron a Santiago Pampillón. Es decir, a mí me tocó ver subjetividades militantes. Entonces, simplemente quiero decir que esta parte de la historia que ustedes muestran, a mí me contrasta con mucho, hasta dolor, ¿no? Porque uno le tocó ver a estudiantes que tenían un protagonismo muy, muy bueno, muy interesante para mi modo de pensar, y ustedes muestran otra cara que evidentemente muestra la influencia de todo lo que es la política en las situaciones, en la vida universitaria, en la educación universitaria. Bueno, podría decir más cosas, pero ya no me acuerdo de tantas. Bueno, nada más. Gracias. Gracias a ustedes. Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por el aporte y gracias por estar. Alicia. No se escucha, Alicia. ¿Ahí? Ahí mejora. Sí. Bueno, decía que muchas gracias por organizar esta actividad, que me parece muy importante en este contexto, digamos, y particularmente en este año, próximos a conmemorar una vez más el golpe cívico, eclesiástico y militar del 76. Quería señalar, sí, una línea de continuidad con una actividad que la Escuela de Ciencias de la Educación organizó hace 2 años atrás, a través de dos momentos, digamos. En primer lugar, la participación de docentes que habían formado parte de esa universidad militante, digamos, previa al golpe, y que después fueron cesanteados, algunos exiliados externamente, otros, digamos, sufriendo el exilio interno. Y en segundo momento, con, digamos, testimonios, fue un conversatorio entre estudiantes de aquella época y estudiantes actuales. Y entre los estudiantes de aquella época, bueno, concluyeron quienes principalmente, me incluyo en este caso porque nos habíamos formado durante la dictadura en la escuela, pero también tuvimos el aporte de una egresada que había empezado la carrera previamente, entonces vivió esos 2 momentos de la facultad y la universidad. Obviamente que lo que ustedes relataron está fundamentado, digamos, en tesis de investigación, mucho más documentada, pero sí observaba esa línea de continuidad, digamos, entre los testimonios y la caracterización que ustedes fueron haciendo, ¿no? Y ver, además, en este caso, la similitud de los procesos en las distintas universidades. Esto, nada más. Gracias, Alicia. Marta. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, realmente muy contenta de estar acá, de escuchar a las ponentes. He aprendido muchísimo, a pesar de haber estado ahí también, ¿no? Quisiera decir 2 o 3 cosas o reflexiones como para seguir pensando. Una de ellas es que sí, yo trabajé 2 años como jefe de trabajos prácticos en ese tiempo, y sobre eso quisiera decir algo. Y cuando me avisaron que me iban a echar, yo, sin pertenecer a ningún grupo político ni de militancia, cosa que hoy es motivo de reflexión por mucho tiempo,
Bueno, me voy a la Patagonia y es un proceso absolutamente, no absolutamente en su totalidad, pero muy distinto al que se vive en estas universidades. Por lo que yo propongo que se sigan estudiando los casos en todas las universidades, seguramente están estudiados por muchos, yo los desconozco, porque habría muchas cosas para reflexionar y muy interesantes, esto del espacio, del territorio, y sobre todo en la Patagonia, donde la mayoría nos iniciábamos de alguna manera, y había pluralidad de voces, ideas, gente que había sido, sí, cesanteada en otras universidades. Bueno, se armó hay un interjuego muy distinto. Bueno, de eso se puede hablar muchísimo. Eso quería marcar por un lado. Y por otro, esta idea de Foucault de las luces, que nos sirve para salir de los antagonismos, ¿no? Lo uno y lo otro. La verdad y lo relatado, vaya a saber de qué manera. No porque no existan puntos de vista distintos y veredas distintas para mirar el mundo, sino para que por ahí nos saque de ese lugar. En esto de las luces, en ese tiempito en el que yo trabajé en la Universidad de Córdoba, una de las postulaciones de ustedes refiere a que, bueno, la cuestión era estar ahí con individuos sin historia, creo que decís, Mariana, sin voz y sin historia. Entonces, yo pienso, estaban los alumnos, pero también estaban los profesores, o estábamos algunos profesores. ¿Y quién da la voz? En todo caso, puede darla el profesor o tomarla el alumno solo. En esta situación, donde era difícil para el alumno tomar la voz, podría haber habido algún profesor que habilite esa voz. Y a modo de un relato casi antropológico, diría, en algún momento, a 10 minutos de haber empezado el trabajo práctico, se acerca una mujer más grande que yo. Me dice: Marta, yo me tengo que retirar, tengo muchas cosas que hacer. Y le digo: sí, por supuesto. Te podés retirar. Lo que ocurre es que tengo que hacer algo muy difícil, me dice. ¿Y cómo podría ayudarte? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y tengo que ir a levantar, tiemblo al decirlo, unas sábanas para ver si alguna de ellas es mi hija, atrás del San Roque. Por eso digo, individuo sin voz, ¿sí? Probablemente haya sido la línea, ¿no es cierto? Y que acató la mayoría, obviamente por miedo y otras cuestiones más. Pero así como tuve esa experiencia, puede haber habido un montón de profesores que habilitaron una voz y, bueno, hicieron que ese no sea un individuo, sino un sujeto con voz que sufre, que llora ante semejante situación. Bueno, esto quería decir nada más, como para abonar esta otra línea de las luces que se podrían haber abierto para salir de la dicotomía oscuridad-luz, en este caso. Bueno, lo de la Patagonia es otra cosa. Bueno, eso.
Gracias. Brevemente un comentario, abonando esta idea de las contradicciones y de los procesos que no fueron lineales. Claramente existieron distintos mecanismos para sobrevivir en dictadura, haciendo circular libros sin tapas, generando en la última etapa de la dictadura en La Plata una manifestación que era la de los minutos. O sea, se establecía un acuerdo y en determinado momento los estudiantes se reunían en el rectorado y como no podían movilizar, permanecían un minuto en el rectorado y salían corriendo. Digamos, existieron claramente experiencias de resistencia, experiencias, digamos, un poco más invisibles al poder institucional y al terrorismo de Estado, pero, digamos, creo que sigue siendo necesaria la investigación sobre estos procesos. Vos decías, bueno, seguramente esto está investigado, no está tan investigado como quizás pensamos, así que es muy importante seguir alimentando estas investigaciones locales en distintos escenarios. Así que bienvenidos los nuevos trabajos. Gracias, Luciana. Sí, por ahí van comentando por el chat qué necesarios, qué encuentros tan necesarios. Así que yo felicito a Mariana por la iniciativa, a Sonia por haber acompañado esta iniciativa de Mariana y a Luciana por sumarse también a este momento que también nos involucra muy subjetivamente, ¿no? Estudiando subjetividades, involucrada en las subjetividades. Estela, te escuchamos. Yo no sabía bien cómo están. Buenas tardes a todas. Ahí ya veo a Marta, Cecilia, Alicia. Por supuesto a Sonia. Sonia, no me entrevistaste vos a mí. Pero ya sé por qué no me entrevistaste. Yo era la directora del doctorado en ese momento. Muchas gracias, Luciana, Mariana, Sonia, por la intervención. Moviliza mucho este tema y en lo particular porque, bueno, uno fue parte de ese proceso, no el proceso militar, sino fue parte de esa formación, un poco a caballo de haber descubierto la universidad en el 73, por suerte, y después tener que hacer el exilio interno en San Luis, y universidad en la que sigo trabajando con mucho cariño, porque la verdad que ese exilio en un momento tan difícil me sirvió a mí para sobrevivir. Berta era compañera mía, Berta, que seguramente le van a hacer ahora un homenaje a Berta Perazzi, era compañera mía en la pensión en Río Cuarto y está desaparecida. Y nada, ¿y qué hacía Berta? No hacía nada, más que llevar el pasquín del trotskismo debajo del brazo, e ir a los barrios con otro compañero, que lo recuerdo, así tengo la imagen de él. Nada, pero bueno, todo eso moviliza mucho, es un espanto, y yo creo que lo que más no sé si me moviliza, pero me apena a esta altura de la vida, es que ver todo eso, todo lo que pasó, todos los presos políticos, las presas políticas, que muchas fueron estudiantes, compañeras mías, amigas, no de ahí solamente, sino de otros lados, y ver lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? No solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Debo decir, ¿qué pasó que no podemos explicar esto en la universidad? Porque no es que en la universidad todos somos personas que tenemos ideas progresistas, no. Es decir, hasta los mismos profesores votaron de la manera que votaron en las últimas elecciones. Entonces a mí me parece que la universidad y nosotras lo que tenemos que hacer, nosotros lo hacíamos en política, ¿no, Nora? Y Janina, nosotros lo hacíamos en política, poníamos el tema educación y dictadura para hablar con los alumnos así, y con experiencias y con todas las letras de lo que había pasado.
Pero yo tenía compañeras en la facultad que me decían que, bueno, sí, claro, sí, no. Yo sentí mucho silencio siempre respecto de esto. Entonces, tenemos que hacer alguna revisión de esto, ¿no? Hay que explicarle a los alumnos, porque los alumnos saben una cosa, los alumnos no saben. Los alumnos no saben porque la familia no se dijo, no se habla, porque nuestros hijos no saben. Yo he tenido situaciones donde se me ha largado a llorar una alumna, no sé si te acordás, Nora, de esa alumna, se largó a llorar porque me dijo todo lo que está, les dijo a los compañeros, todo lo que está contando la profesora es lo que le pasó a mi mamá. ¿No? Lo que vivimos en mi casa, pero una de tantos años en los que estuve en la universidad y que el tema lo tratábamos, y te digo, ahora con la universidad también hacemos lo mismo, muchas veces se da el tema de universidad y lo hablamos, bueno, como, porque hay que hacerlo, hay que hablarlo todos los días para que podamos cambiar y modificar esas subjetividades. No pudieron en esos 7 años, creo, porque para algunos, porque habíamos conocido otra realidad, no sé qué pasó. Lo que sí me pregunto, Sonia, Luciana y Mariana, es qué pasaría en otras carreras, ¿no? No sé si hay investigaciones sobre eso, pero estaría bueno poder indagar qué pasó en otras carreras respecto de esto, ¿no? Porque esto yo creo que no se habla de esto. Es una cosa que la tenemos vedada. Bueno, nada, y la otra cosa que Sonia, es cierto, es los modos de la resistencia, y Luciana. Nosotros teníamos modos de resistencia cuando Rodolfo, yo trabajaba en política ya estaba en la cátedra de política. Y cuando Rodolfo decía, yo no voy a sacar marxismo, yo miraba y decía, nos van a... Y sin embargo, no sacó marxismo. Bueno, Rodolfo era un radical de estos históricos que no lo tocaron, ¿no? Le digo Rodolfo porque hago nombre, porque eran los profesores. Y después la otra profesora que nos llevaba a su box y seguíamos leyendo y seguíamos teniendo el contenido de Tercer Mundo era una palabra prohibida, y sin embargo, con Carmen, yo creo que te referís a Carmen, ¿no? Bueno, yo, Carmen Vera Arenas de San Juan, y Introducción a las Ciencias, que es la esposa que era de Rodolfo, la Tila. No, pero Tila era una, y Carmen era otra. Sí. Carmen Vera, sí. Carmen Vera de San Juan, que se había doctorado en Europa, adorable mujer, bueno, ella nos encerraba en su box, porque éramos 6 a las alumnas, los alumnos. Y entonces, como éramos pocos y sabíamos que dentro de los 6 no había ninguno que fuera delator, porque el otro tema era que había mucha gente que delataba. Otra cosa que tuvimos que aprender también, porque teníamos 20 y algunos, ¿no? Bueno, muchas cosas. Pero bueno, ese día largo y no quiero, ya me extendí suficiente. Pero por suerte no pudieron. Estamos aquí para no pudieron con nosotros. Gracias por este espacio. Gracias, Estela. Muchas gracias. Tantas cosas para compartir. Bueno, no sé si alguien más... Una cosita ahí para decir, Nora, perdón que te interrumpí. En función ahí de las intervenciones, lo que decía Sonia, me parece muy importante el tema de lo que hay para investigar, de lo que falta, de lo que no se sabe. Sobre todo recuperar esas historias locales. Ahí Sonia decía la importancia de la historia oral, y muchas de las cosas que podemos construir de esos márgenes de luz que decía Sonia tiene que ver con los testimonios, con esto que decía Marta, lo que nos decían los entrevistados de lo que iban escribiendo en las libretas. En otras investigaciones que hemos trabajado con historia oral,
sobre los procesos de alfabetización en los 70 en Córdoba, por ejemplo, parecían esto de que se juntaban en las reuniones, los cumpleaños de los hijos, y ahí iban acordando las cosas que tenían que hacer. Entonces, son todas esas historias no documentadas que recuperamos a través de las entrevistas que nos permiten reconstruir esas otras historias, ¿no? La de la resistencia, de los procesos contrahegemónicos, bueno, que está bueno poder, digo, porque veo ahí en el chat que muchos van escribiendo que están empezando a investigar, o que investigan tal cosa, bueno, ojalá, digamos, ahí esas otras historias que van recuperando y documentando eso otro que queda en las memorias, en las prácticas, en la resistencia de alguna manera. Me alegro un montón ver a Marta, Cecilia, Estela, porque bueno, fueron mis profes también, con ellas me formé en la Escuela de Ciencias de la Educación y bueno, nosotros también estamos implicados en esta historia que hemos intentado reconstruir en las entrevistas con otros. Estamos implicados, no somos sujetos que nos mantenemos al margen de eso que vamos construyendo con el otro. Entonces, buenísimo estas otras historias que podemos contar, porque bueno, construyen esas otras prácticas, esos otros intersticios donde se han ido pudiendo construir. Eso quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Marianita. No sé si alguien más desea tomar la palabra. Si no, nos resta... Ahí hay un colega que comparte, dice, la historia de un pedagogo y estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad de Río Cuarto. Comparte su libro, que se descarga en forma gratuita, el profesor Alberto Escudero, que forma parte también de... Acá lo leo, Eduardo Escudero. Muchísimas gracias, Eduardo. Un trabajo hermoso hecho el de recuperación de una trayectoria. Excelente. Bueno, vamos juntando testimonios, materiales, producción. De eso se trata también, de ir compartiendo. Bueno, Carla, que te me habías desaparecido, Carla, que levantaste la mano y después la bajaste. Te escuchamos, querida. Bueno, agradecer por este espacio de reflexión porque está muy bueno, está muy enriquecedor. Yo soy de Uruguay, mi mamá es argentina, mi papá es uruguayo. En época de dictadura justamente hacia Argentina a trabajar, él se jubiló en Argentina y se jubiló acá porque trabajó en los dos lugares. Pero como que de esta historia tampoco se ha hablado mucho en mi familia. Mi papá, la visión de él es de que ellos estaban tranquilos. Sin embargo, yo soy la oveja negra de la familia y al mismo tiempo soy la única persona egresada de una carrera terciaria que es mi familia, de toda mi familia. Tengo muchas familias en Argentina. Y para mí, dentro de todo, es un orgullo, digo, ser la oveja negra, pues tengo determinadas perspectivas que no sé, enriquecedoras, construidas, justamente de estar escuchando esta clase de cosas, porque justamente la cuestión es que la historia la escriben los que ganan, y el relato colectivo se pierde si no se escribe, si no se documenta. Es muy importante que investiguemos y que recabemos todas esas informaciones justamente para las demás generaciones que vienen atrás. Yo soy del 82, acá en Uruguay la dictadura fue del 73 al 85, así que yo vivirla no la viví. Yo lo que conozco solamente es por los relatos de cada uno. Y justamente, nuevamente, agradecerle por estos espacios de construcción, que están muy buenos. Porque tampoco se vivió lo mismo de un lado del charco que del otro. Ustedes tuvieron unas 5 dictaduras más o menos, cívico-militares, y nosotros creo que tuvimos 2, nada más, fueron militares. Bueno, gracias, Carla, muchas gracias. Estela. No, yo le preguntaría a Eduardo, porque bajé el libro y abrí, y el pedagogo del que habla es Alberto Pinto. Eduardo, ¿estás ahí? Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No sé si a lo mejor me conocés, pero ¿nos conocemos? No. Personalmente no. No, pero Alberto Pinto es la persona a la que yo me refería, que está desaparecido.
No está, Alberto fue asesinado en la UP9 de La Plata, no está desaparecido. Ah, fue asesinado. Pero yo lo tenía como, porque era amigo de De Berta. Berta, claro. Sí, sí, yo lo veía siempre, iban a la pensión donde compartíamos. Pero Berta sí está desaparecida. Sí, Berta sí. Berta fue alumna de psicología en San Luis, pero yo la conocí siendo alumna de ciencias de la educación en Río Cuarto. En Río Cuarto. Río Cuarto cerró la carrera durante la dictadura. Bueno, pero razón por la cual yo fui a hacer mi exilio interno, que no sabía, pero me fui a otro lado, y ese lado era San Luis. Gracias, Estela, un gusto que nos narres esto porque, bueno... En el 74 fue, en agosto del 74 cerraron la carrera. Sí, un poquito después, pero sí, por ahí sí. Y no se volvió a abrir, de hecho la propuesta terminaron las 3 cohortes. Sí. La primera había sido la mía, y creo que hubo 2 cohortes más, o la segunda, y luego se empezó a llamar psicopedagogía. Claro, exacto, que es la que perdura hasta la actualidad. Lo que actualmente, claro. Sí. Y seguramente, bueno, me emociona mucho que me digas que conociste al Flaco, es una historia, sí. una historia muy linda para transitar por las cualidades humanas claro. Vinculadas a toda su enfermedad, todo su estigma social, así que ojalá lo puedan leer. Sí, claro, yo ya lo bajé, lo voy a leer. Un gusto, Estela. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias a ambos por el intercambio, que nos enriquece a todos. No sé si alguien más quiere decir alguna cuestión, si no vamos cerrando. Mariana, te doy la palabra para que cierres el evento. Gracias, Nora. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Hemos quedado en contacto con los correos, les vamos a estar enviando ahí a pedido de muchos la grabación y los materiales que hemos compartido. Perdón, porque yo no sé qué hice mal, que me salió toda la presentación de Sonia cortada, así que la vamos a mandar completa. Bueno, quedamos vinculados ahí por los correos para seguir trabajando, intercambiando sobre estas cuestiones, ¿no? Para seguir investigando, mostrando esas otras historias que quedan para contar. Agradecerle profundamente a Sonia y a Luciana por este espacio, por todo lo que hemos aprendido juntas en este intercambio, a Nora, que nos acompañó, a Valentina, que estuvo atrás de los mensajes allí, intentando recopilar lo que ustedes iban escribiendo. Y bueno, nada más, agradecerles porque, bueno, en ese intercambio también de lo que ustedes traen, vamos aprendiendo otras cosas y haciendo este ejercicio de memoria colectiva, ¿no? De producir otras subjetividades, en línea de subjetivación, ¿no? De tomar la voz, de recuperar aquellas historias no contadas, pero que fueron esos márgenes de luz, esos espacios, esos intersticios en los dispositivos represivos que nos permiten construir otras cosas, quizás también para pensar ahora qué márgenes de luz tenemos, qué intersticios que nos permitan construir una sociedad mejor para todos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar. No sé, Sonia y Luciana, si quieren decir más. Simplemente agradecer a todos por este espacio tan rico y bueno, y seguir apostando a esos intersticios, como decís, Mariana. Gracias a todos por el espacio y bueno, por conectarse y por este tiempo, ¿no? Evidentemente la cantidad de inscripciones que hemos recibido, que deseamos con Mariana al inicio, eso da cuenta también que tenemos una preocupación por el campo de las ciencias de la educación, ¿no? Y por la educación en sí, ¿no? Porque tuvimos una gran cantidad de inscriptos y bueno, y eso también habla de estas preocupaciones, de esta necesidad de volver otra vez sobre lo que nos pasó, ¿no? Para justamente proyectarnos para que nunca más vuelva a pasar, ¿no? Entonces, nuevamente rectifico la necesidad de crear estos espacios historiales, la institución del sujeto pedagogo al interior del país, a lo largo y a lo ancho, y bueno, para justamente también ver cómo proyectamos la formación de
de los pedagogos, ¿no? O sea, de estos educadores y formadores de formadores, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.